para orar, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar aquí reunidos compartiendo tu palabra y entre hermanos. Segundo, que si hay que no haya creído en Jesucristo, pues que crea, Señor, y tu mensaje le sirva para que pueda creer que Jesús es Dios, que murió por sus pecados y que hay salvación en él. Y tercero, Señor, pues prepara nuestras mentes y corazones para recibir tu mensaje, como tú así lo has puesto. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Vamos a leer el pasaje muy rápidamente, nuevamente Malaquías 4:1. No se ve mucho, ¿eh? Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Pueden sentarse. Ya vamos terminando con Malaquías y vamos a hacer una recapitulación del libro. Aprendimos con Ricardo, de que en la época de Malaquías ya estaba superada la idolatría hacia las cosas de manera visible. Aprendimos que en Malaquías, que ya cuando el pueblo de Israel viene de Babilonia, ya superaron esa idolatría, habían superado las borracheras, habían superado los cultos orgiásticos a Baal, llegaron con una mente y un corazón a no volverse a inclinar a eso, ¿cierto? Amén. Andrés nos habló de los 5 pecados que Dios demostró en las personas post-babilónicas de judíos, que tenían que ver con la insolencia. Esos pecados eran que ellos eran soberbios, que ellos no se guardaban a Dios como era debido, que ellos tenían una serie de 5 actitudes que no eran correctas. Ahora vamos a empezar tomando en cuenta varias cosas. Primero vamos a un contexto histórico. Quiero que la gente responda. En la época previo a Babilonia, el Estado de Israel y de Judá, ¿qué era? ¿En qué categoría de Estado entraba? ¿Qué tipo de Estado era? Era un reino, con una cabeza política, ¿cierto?, que administraba el país, de la mano de una cabeza espiritual, que era el sumo sacerdote, que administraba el gobierno, que administraba la vida religiosa. Posterior a ello, Babilonia Babilonia absorbió Israel y convirtió el territorio judío en una provincia, en una satrapía, donde no había rey, y ellos estaban por debajo de una cabeza política que existía en Persia, primero en Babilonia, después en Persia y después en Grecia. Entonces a ellos la identidad de Estado político se les vino abajo. Esteban, ¿qué libro estábamos haciendo con vos? Zacarías. En el libro de Zacarías, el miércoles, Esteban nos mostró que en un carácter profético Dios agarró y profetizó que el sumo sacerdote iba a ser rey. ¿Una profecía de quién? Una profecía de Cristo, que Cristo como sumo sacerdote iba a ser rey. Pero ya para la época post-babilónica, Israel tenía una situación un poco complicada. El líder religioso, el sumo sacerdote del templo, era el líder político. Entonces en Israel ellos siempre habían visto un rey y un sumo sacerdote. Ahora le hacían caso al sumo sacerdote como hacerle caso al rey. Entonces la posición de los judíos era interesante. Otra situación que vamos a notar, y retomando aquí con Ricardo, es que ya ellos habían superado ese pecado público de entregarse a los baales, de ir a fiestas orgiásticas, de las borracheras, de todo ese asunto. Y vamos a ejemplificar 3 tipos de judíos. Está el judío fiel a Dios, que es el judío que cuando se dio las tablas de Moisés no se inclinó al becerro de oro cuando Moisés no estaba, ¿cierto?
y después apoyó a matar, creo que fueron 6.000 judíos que sí lo habían hecho. Es el mismo judío que en la época de Isaías, Dios le dice: me he guardado un remanente que no ha doblado su rodilla contra Baal. Y es un judío que en la época de la tribulación, Dios rescata 144.000 para que prediquen el Evangelio. Hay un grupo de judíos que Dios ha tenido presente a través de la historia, que se han guardado y que han mantenido una conducta fiel a Dios. Esa es su forma de ser. Tomaron esa decisión, como los recabitas. Los recabitas dijeron: nuestro padre Recab dijo: nunca más, nunca tomen vino ni nada de eso, y ellos hasta las épocas posteriores a sus papás nunca lo hicieron. Hay un grupo. Hay otro grupo de judíos que son un grupo de judíos carnales. Son los judíos que van al culto de Baal, se meten con rameras, le dan vuelta a la doña, le pegan a la esposa, ofrendan a poquitos, de un pronto a otro dejan de servir a Dios, se van al culto de Baal, llega la profecía, Dios los reprende, corrigen su vida, hay un avivamiento, unos siguen, otros se mueren, otros vuelven a caer nuevamente en apostasía, y la historia bíblica del 80% del pueblo de Israel es esa. Y hay un grupo de judíos, que son los que llegan posterior a Babilonia, que es un grupo de judíos que ya superó esa etapa de su vida a nivel público. Ellos ya no le sirven a Baal, ellos ya no van a orgías, ellos ya se cuidan de lo que hacen, ellos diezman, pero tienen un problema muy serio. A nivel público están bien, pero a nivel privado en su corazón siguen igual de torcidos con otras áreas que los anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos creen que están bien. Y el libro de Malaquías es un libro que viene hablando de un tipo, una reprensión a un tipo de persona que ética y moralmente se cree que está bien y no lo está. Es la persona que, por ejemplo, a diferencia de los judíos en las épocas previas a Babilonia, ellos estaban mal, llegaba un profeta y les decía: ustedes están mal porque hacen esto y es público, vean, ustedes lo están haciendo, y viene un castigo por eso, versus una persona que cree que está bien y no lo está. Hemos hablado muchas veces, con permiso, Douglas, definitivamente no. Hemos hablado muchas veces de que la ética y la moral son regionales, personales y subjetivas, a excepción de la ética bíblica, ¿cierto? Entonces, o por no dejarlo así, entonces, por ejemplo, si usted se cae en una borrachera, o le da vuelta a su señora, o le da vuelta a su marido, o se cae en un robo, yo puedo decir: ay, usted está borracho. Como si usted está allá en una borrachera, todo el mundo lo vio, arrepiéntase porque está mal hecho, corrija, ¿cierto? Y usted me va a decir: sí, es cierto. Si usted lo va a salir de un prostíbulo, la gente va a decir: ay, mira. Pero si usted no diezma lo que debe, ¿quién se da cuenta? Dios. Dios y usted. Y si a usted no le interesa, se da cuenta Dios y usted. Pero ¿quién le puede hacer un reproche de eso en su vida? Públicamente. Nadie. Segundo ejemplo. Aquí hay 20 personas que se dedican a la educación. Y doña Ana, doctora, el fallo de un médico, ¿cuánto tiempo pueden darse cuenta? Cuando muchos se días. El fallo de un educador, ¿cuánto tiempo pueden darse cuenta? Años. Puede ser muchos años, puede ser un año. Pueden ser 20 años. Yo tengo una ortografía pésima porque tuve un maestro de escuela que nunca me acordó. Y he arrastrado eso toda la vida. Un mal padre, permisivo, que no corrige a su hijo como se debe, lo podrá excusar durante años mientras lo tenga en su casa metido, ¿cierto? Pero cuando le toque lidiar con compañeros de trabajo, cuando le toque lidiar con parejas,
Ahí se va a dar cuenta el trasfondo que eso tiene. Aquí hay varios que se dedican al comercio. Usted puede choriciar toda su vida, 20 años, hasta que va a llegar el momento en que le van a decir: madre, oren por mí porque los negocios no me salen, como no me salen, nadie quiere negociar conmigo, estoy bajo maldición, nadie quiere tratar conmigo. Y hermano, si toda la vida haces un choricerazo, le quedaste mal a un montón de gente, llega un momento en que ya nadie va a querer trabajar con vos, ¿cierto? Pero esas circunstancias propias de la vida están en donde, de la puerta para adentro. Entonces, en esta circunstancia muy particular estaba el pueblo judío. Y les voy a decir una cosa. Hace poco tuvimos una reunión en la casa y yo dije: mami, vamos a orar para que Dios disponga el corazón para que lo que tengamos que decirnos lo hagamos. Atrás primero, por favor. Porque si no lo hacemos, vamos a quedar en que yo te digo lo que yo pienso de vos, vos me decís lo que vos pensás de mí, pero eso no me aplica a mí. Entonces vamos a quedar como el pueblo de Israel en la época de Malaquías, que cerraron el corazón a la reprensión de Malaquías y siguieron excusándose a sí mismos sin corregirse. Volviendo al asunto de Malaquías, con base en esa introducción, bueno, el libro de Malaquías 4:1, el pasaje tiene, para empezar, un carácter profético. Es un punto que toca un carácter profético. Está profetizando a quién: el día del Señor. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 21:8, hay que me ayude alguien, y otro con Mateo 25:31. Amén. Ya, ¿Sí? ya. Dice Mateo, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí Malaquías está hablando de un horno, está hablando de castigo. ¿Y qué dice Mateo 25:31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Malaquías está haciendo una introducción. Dios le está dando a Malaquías en ese momento una profecía de lo que va a pasar. Eso es su carácter, tiene una inclinación, un carácter profético ese versículo. Pero también tiene una respuesta inmediata a una pregunta hecha con aplicación práctica. ¿Qué es lo que sucede? Que ya como vimos en la época de Malaquías, ya ellos se creen a sí mismos, ese grupo de personas o ese grupo de cristianos, vamos a analizarlo prácticamente, ese grupo de judíos posteriores a Babilonia, o ese grupo de cristianos que ya no fuman, que ya no toman, que ya no le da vuelta a la doña, que ya viene a la iglesia todos los domingos, que cree dentro de sí mismo que está bien, hace una pregunta interesante a Dios, versículos atrás, no la que sigue. Esa es la pregunta. La que sigue, por favor. Hace una pregunta: ¿por qué no tengo bendición? ¿O Dios no me ama? Esa es la pregunta que ellos le hacen a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de esa pregunta? Malaquías 1:2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Andrés habló de una insolencia en escuelas anteriores de parte del pueblo de Israel. Ya mencionamos los pecados. Ese tipo de judío posterior a Babilonia, y lo puedo decir, ese tipo de cristiano que existe ahora, que cree que su vida pública fue superada, tiene un alter ego. Ellos dicen: un momentico, o sea, ¿yo qué estoy haciendo mal? Como dijo una persona por aquí en la iglesia: soy esposo de una sola mujer, no tengo amante, no tomo, tengo un matrimonio cristiano, voy a la iglesia, tengo hijos cristianos. Bueno, una parte de los hijos son cristianos, la otra no, pero mis hijos actuales son cristianos. Díganme, ¿qué me pueden reprochar a mí? No soy el más apto aquí para ser líder, ¿cierto? Ese alter ego que tenían cierto grupo de judíos y cierto grupo de cristianos que públicamente han superado su publicidad en pecados, le hace una pregunta a Dios:
Uno, no saben que están mal. No creen que están mal. Y tercer punto, creen que deberían estar mejor. Entonces hacen la pregunta a Dios: ¿en qué nos amaste? Un momentico, Dios, yo soy todo lo bueno que usted dice que yo tengo que hacer y usted no me ama. Consulto, ¿cuántos de aquí hemos cuestionado que Dios nos ama en una circunstancia? X o Y. Malaquías 2:2, ¿qué le dicen ellos? Si yo oyeres y no le decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones, y ahora he maldecido, porque no nos habéis decidido de corazón. Entonces, ellos están preguntándole a Dios, o sea, Dios, usted no me ama y estoy bajo maldición. La Biblia habla de que hay épocas en que un cristiano echa en saco roto, que trabaja y trabaja y no le va bien. Dios, por más que le pido por mis hijos, no mejoran. Señor, les vengo pidiendo por un trabajo y no me va bien. Dios, le pido por mi matrimonio y va fatal. Dios, le pido por mis negocios y no me sale. Y voy a la iglesia y oro y no falto a los cultos y voy bien. ¿Cierto? La respuesta a esa pregunta, a esa insolencia que es la palabra que estamos usando ahora, la responde Dios en Malaquías 3:10 y 3:10 al 12. Y dice: traed todos los diezmos al alfolín, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaría sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces resulta que todo el contexto histórico, toda la pregunta, todo este desorden que tenía el pueblo de Israel, de por qué Dios no me ama y la mayor forma de que me demuestre su amor es que me bendiga y no me bendice. Entonces, si no me bendice, no me ama. ¿Por qué es? Porque los judíos no diezmaban bien como se debía. ¿Qué dice Dios? Dios dice: si ustedes quieren bendición, den el diezmo como se debe. Esa era la respuesta a toda la pregunta. Si ustedes leen el primer capítulo de Malaquías, Dios le habla a Israel como pueblo. En el segundo capítulo, Dios le habla a los líderes de Israel, que son los levitas en ese momento, que son la cabeza religiosa y administrativa política. Todo es una serie de tratados donde Dios les exige un nivel de comportamiento, y los judíos cuestionan. Ellos no ven lo que están haciendo mal. Entonces Dios dice: bueno, una pregunta clara que ustedes me están haciendo es: ¿por qué no hay bendición? Muy sencillo. No hay bendición porque ustedes no me dan los diezmos como tienen que ser. Esa es la respuesta que Dios le da. Y todavía Dios les dice: y si no abrindé las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, la bendición de Dios, si usted está en el orden de Dios, es que sobreabunde la bendición. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta que se responde en ese versículo 4:1 es: ¿qué pasa con los malos? Hacen y nada les pasa, están mejor. Malaquías 3:14 y 15 dice: habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La otra pregunta que les hacen estos judíos es: bueno, Dios no me ama porque no me bendice. Y el segundo cuestionamiento: bueno, Dios, aparte de que usted a mí no me ama y no me bendice, está ese que es peor que yo, que le anda con mochas, que gasta en guaro y compró carro nuevo. Y qué curioso, hizo un negocio y se ganó 20 millones. Y qué curioso, es mi compañero de trabajo que tiene hasta 3 amantes y vive robando cosas de la oficina y le acaban de subir el salario y a mí no. Esa es la otra consulta que le hace el pueblo de Israel a Dios. ¿Por qué nosotros? Porque diezmamos, que somos familia, que somos la nación de Dios,
Y ese que es un impío que va para el infierno, le va mejor que a mí. Porque si yo soy vendedor, salgo a vender 10, vendo 5 y soy confiado. Y el otro sale a vender 10 y de ahí más bien le dicen que le lleve más porque no alcanzó. ¿Cierto? Y yo le hice una consulta al pastor un día ¿cuántos? Porque yo tengo la dicha de conocer a Humberto hace más de 20 años. Y yo he visto todo un trasfondo de vida. Cuando nosotros empezamos en la lavandería de Papa, no sé si se acuerda de Ricard, aquí nomás voy a tener un grupo de amistades y de socios. Y me imagino que debe ser molesto hoy ver a muchos de ellos, que no vamos a dar nombres, pero que sabemos que están al margen de la ley haciendo cosas muy incorrectas y que andan en carro de año y con casa nueva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios les dice al pueblo de Israel, es correcto, tienen razón, el malo prospera, pero les da la respuesta a esa pregunta en Malaquías 4:1, que es el versículo que estamos estudiando. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, yo les diría, señores, para empezar, ustedes no tienen por qué cuestionarme a mí como Dios. Sin embargo, si aún no es, ¿quién no lo ha hecho? Yo estoy esperando que Dios fulmine más de uno, soy muy honesto. ¿Qué más bien infeliz que me cae realmente mal? Yo creo que no debería estar sobre la faz de la tierra y ahí está, y mejor que yo. Entonces, yo soy franco, yo estoy esperando que Dios fulmine más de uno. Que levante la mano quien no haya hecho ese cuestionamiento en su vida. O sea, hay que ser honestos, no con Dios, con uno mismo. Dios conoce el corazón de nosotros, o sea, a Dios no lo vamos a engañar. Como les digo, si usted viene a la iglesia a escuchar un mensaje, yo antes tenía un problema, a mí la alabanza no me gusta, creo que eso es muy público, yo rubo la cara, hasta que un día el pastor enseñó lo importante que hay que hacer. Entonces me he preocupado por ir quebrando la voluntad para por lo menos quedarme mientras cantan medio cantar. Entonces, cuando usted viene aquí, y como hablamos al principio, usted tiene que llegar con un corazón abierto y decir, sí he fallado en eso. Sí, a mí se me aplica esto. Y disculpe, pero cuando los papás nos hablan de la crianza de nuestros hijos, pero el tuyo hace tal cosa. ¿Y quién somos para cuestionarlo? Y si te hablan de tu pareja, sí, es cierto, pero la tuya o el tuyo hace lo otro. ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel? El pueblo de Israel veía en el levita una persona que está ociosa en el templo, mandándole, y que yo estoy manteniendo con mis carneros. Entonces, si es para ellos, ¿para qué voy a mandarles el mejor carnero? ¿Para qué voy a mandarles lo mejor de mi cosecha? Es un montón de vagos en el culto. ¿Para qué voy a ofrendar? Para el pastor, que vive de la religión. Acuérdense que la obediencia no es en función del pastor, es en función de Dios. Amén. Si el pastor decide agarrar los diezmos y gastarlos en un paseo con la familia, y la iglesia se cae, él le dará cuenta a Dios de eso, no yo. ¿Correcto? Amén. Consulta. El serle fiel a su pareja es en función de quién. No. Es obediencia a Dios, pero es en función mía. Porque hay personas que le han sido infiel a su pareja toda la vida y la otra pareja nunca se dio cuenta. ¿Cierto? O se dio cuenta de unas y de otras no. Pero ¿qué pasa? La persona que por dentro está mal, la persona que no tiene paz, ¿quién es? La persona que ve que sus negocios no prosperan, la persona que ve que su mujer no le hace caso, la persona que ve que sus hijos no lo obedecen, es ella. Y ella sabe el porqué. Entonces, como les digo, en esos mensajes hay que ser objetivos, hay que ser claros. Dios le dice, bueno, un momentico, yo para ellos tengo preparados un horno de fuego. ¿Quién mató a Herodes? Dios. O sea, lo óptimo era que Herodes lo mataron a un judío. Ustedes saben que Herodes no era judío, era edomita, era idumeo. Hizo de las peores matanzas de niños. Y
profanó el templo, hizo un montón de cagadas. Lo óptimo era que lo hubiera agarrado cuando de parte tenía, no sé, en una revuelta que lo hubieran acuchillado por unos 100,000 cerotes. Pero murió podrido en una cama. Dios así lo dispuso. Y hay profecías que Dios dice, y será herido no por mano de hombre. Y mira la venganza, dice Jehová. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, Dios le dice un momentito, su cuestionamiento tampoco es válido. Primero me cuestionan por qué, que no lo saben, no hay bendición. No, si la hay, que ustedes no la estén aprovechando, es porque ustedes están actuando de esta manera. Ahora ustedes me cuestionan sobre los malos. No, los malos se van a tener un castigo. Primero, va a haber un día para ellos. Consulto. En una persona que vive 120 años, bueno, digamos 100 años, como la abuela John, que son un año. Su abuela tendrá memoria clara de todo lo que hizo de 1950 a 1951. No. Entonces, ¿qué es en un cristiano 100 años de vida comparado con la eternidad? Amén. Nada. Nada. Ustedes van a pasar la eternidad en el cielo. Amén. Entonces son personas, muy probablemente esas personas que ustedes están deseando el mal o que piensan que les hacen el mal, efectivamente les va a pasar el mal de todos. Por eso es que Jesús dice, orad por vuestros enemigos. Así es. ¿Cierto? Entonces, segundo, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. La sementera, la tradición, mi descendencia es muy importante que persista. ¿Qué mayor orgullo para mí estar en el cielo con mi hija? Y felicidad que es mi descendencia. Ahora se imagina lo que es que mi familia y yo seamos exterminados por completo de la existencia de los seres. O sea, que yo, mis hijos y mis nietos no conozcan salvación. Que nadie que tenga que ver con mi familia pueda gozar de la vida eterna. Y la maldición familiar existe. Les voy a explicar cómo funciona eso. Si yo soy salvo, le predico a mi hija, que muy probablemente va a ser salva. Si ella es salva, le va a predicar a sus hijos, que probablemente Dios primero quería que sean salvos. Si usted no es salvo y se opone a Dios, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? A oponerse. ¿Y qué le va a enseñar a sus hijos? Lo primero. ¿Hay una maldición? Sí, claro. Ok, sigamos. Esto para nuestra vida práctica. Definir nuestro lugar en el tipo de cristianos. Usted puede definir cuál es su posición, tomando por ejemplo Israel, con base en el mensaje de Malaquías. Usted puede decir, bueno, si usted fuera un cristiano completamente fiel y leal, como el caso de los judíos que hemos conversado, probablemente no ocuparía definir, ya sabría. El otro grupo es, en el caso mío, yo he sido muy partícipe del montón. Yo he sido de los cristianos emocionales, carnales, de montaña rusa, que estamos en un avivamiento y nos caemos. Y viene el problema y te caes, llega el pastor, te jala las orejas, te va mal en algo, buscas a Dios, te portas bien 6 meses, y una vez que estás bien, mira, a veces el partido de la serie, últimamente estoy solo, ya estoy sin mujer, ¡pah! Otra vez. Ejemplo vivo, el pueblo de Israel, ¿cuántos avivamientos tuvo? Solo en la época de jueces, ¿cuántos jueces tuvo? ¿Y qué era lo que decía el pueblo de la Biblia? Muerto el juez. Cada quien seguía otra vez como estaba antes. Ese es un tipo de cristiano y para mí es el 80% de la iglesia cristiana. ¿Cuál es la ventaja que tiene ese tipo de cristiano para mí? Que por lo menos en su condición tan caída no tiene cómo excusarse. Si alguien me critica, pues yo mal hablado no puedo corregir. No me puedo quitar el tiro, es cierto. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que le dice las cosas muy mal. El otro grupo, que es el que nos interesa hoy, en el que estamos conversando, es el que Malaquías denuncia. Es el grupo de cristianos o hermanos que superó la carnalidad pública, pero retomamos los 5 pecados
filiales con insolencia. ¿Cuáles eran, Andrés? ¿Te acordás? Tomar la expiación como excusa del pecado. Ok, vamos por partes. Es el cristiano que toma la expiación como excusa del pecado. Aquel cristiano que dice, soy salvo, mi salvación no la pierdo. O como me dijeron por ahí, Dios conoce mi corazón y Él sabe lo que estoy sufriendo. O como he escuchado por allá, la verdad es que el hombre me entiende y Él sabe mis necesidades. Yo trato, muy buena esa mañana, yo trato con el Señor. Ese es un tipo de heces y uno lo va a saber públicamente. ¿Por qué? Porque está en su nivel privado. El otro, Andrés, Negligencia en el servicio. negligencia en el servicio. No es una persona que habla mal, no es una persona que anda enfiestada, no es una persona, pero todos aquí tenemos un compromiso con la congregación que es impuesto por Dios. Entonces, ese tipo de cristiano, la verdad es que, pues, ¿para qué oye yo a eso? ¿Para qué servir? Ya soy salvo. ¿Cierto? Tercer punto, Andrés. Reclamarle a Dios. Reclamarle a Dios. Generalmente ese tipo de personas vivimos en un reclamo constante. ¿Por qué? Porque como vimos en estudios anteriores, la insolencia que tenemos es, qué raro, si yo cumplo todo lo que Dios dice que tengo que cumplir, ¿por qué no me va bien? ¿Y por qué a aquel le va bien y es malo? Qué raro, ese chaval es vago, marihuana. Que no vea que se gasta ello. Yo ando en carro, tengo buen salario y me vuelven a ver. ¿Cierto? O esa chavala tan alegre que ha sido, con ese chaval tan bueno. Y yo que soy toda una santa en mi casa, bueno, ni mi papá me dice que soy bonita. ¿Cierto o no? ¿Existe o no existe ese tipo de reclamo de Dios? Una vez Luis aquí habló de un mensaje muy bueno que digo, decirle a Dios, y si hubiera, es pecado. Y si en vez de haberme casado con este que me trató mal, me hubiera casado con aquel, me hubiera ido mejor. Eso es pecado, porque le está diciendo Dios, usted se equivocó. Permitió algo que no era así. ¿Cierto? Cada vez que usted le cuestione a Dios por su pareja, cada vez que usted le cuestione a su pareja por él, cuestione a Dios por esa persona. Cuarto, Andrés. El divorcio e infidelidad a Dios. El divorcio e infidelidad a Dios. Les voy a contar qué era lo que pasaba, un ejemplo muy interesante que sucedía con este grupo de hermanitos de la época de Malaquías. Muchos llegaron con sus familias prósperas desde Babilonia, otros ya vivían ahí. Y venía el hermanito de Babilonia, bendecido por Dios, con su esposa, con sus hijos y con su buen capital. Llegaba a la tierra prometida con bendición de parte del emperador de Persia. El hombre con buen dinero y tenía su buena casa. Y tenía su buena casa, sus propiedades, sus fincas, su esposa y sus hijos. Entonces resulta que un día la esposa ocupaba criadas para la casa. Y se trajo a las moabitas, a las idumeas, a las samaritanas, a las egipcias, y que la verdad es que estaban guapas, ¿sí? Y el hermanito este que venía llegando de Babilonia, ¿sí? el hombre judío entero, porque extrañamente para cuando hay plata todos estamos enteros, no está tan mal el Señor, se ve bien, está guapo el Señor, se come 2 años y las canas no hacen verse atractivo. Y resulta que la esclavita egipcia y la esclavita amonita, la verdad es que la muchacha es agraciada y ella me entiende. O sea, es que ella es la doña que va, y extrañamente, por experiencia lo digo, cuando hay terceros en la relación siempre hay problemas en la casa. No es que ella sí me entiende, la otra, qué difícil que es. Y entonces, ¿qué hacían estos hermanitos en la fe? Pues muy sencillo, me divorcio de la vieja gorda fea que me quedaba antes y agarro al hermanito y no estoy pecando. ¿Por qué no estoy pecando? Porque me divorcié. Es más, no perdí una esposa, estoy ganando una monita para el judaísmo. Y no estoy siendo irresponsable
porque estoy dejando a mi ex esposa con buena casa y con buen dinero. Eso es lo que le pasaba a ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? Hacen acepción de personas, dejan a sus esposas. Y pregunto, ¿esos judíos pensaban que estaban pecando? No, ¿Por qué no estaban pecando? porque lo estaban haciendo La excusa de que en la ley de Moisés estaba estipulado el divorcio. Correcto. Entonces, lo que dice Malaquías, muchachos, a otro perro con ese hueso, no me van a engañar con ese perro. ¿Entienden? Pero ellos, ética, moral y socialmente, ¿cómo se creían? Correcto. Andrés, el último pecado, por favor. Es la envidia, es cuando dicen que Dios no ve, Dios no se mete o Dios no le importa. La envidia. Después de que el hermanito se casó con la chamaca de 15 años y él teniendo 45, y resulta que ya la expareja le comienza a dar problemas con los hijos. Qué raro, ¿ah? Mis hijos no me hacen caso, no se someten a eso. ¿Y cómo le va a hacer caso a un papá que hizo semejante puntero? Es cuestionable y reprochable. Los negocios le empiezan a ir mal. Adivine a quién le va a reclamar. Y se llena de envidia. Qué extraño, ¿ah? El árabe aquel que viene cada vez que puede de Qatar, yo veo que tiene como 5 esposas chamacas y le va tan bien, y yo solo una y no levanto. Pero es que hay una diferencia. Ese árabe de Qatar o ese egipcio que negocia caballos, él no es cristiano. Él no tiene una ética bíblica, no propia, bíblica, que dar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios al hijo que ama, disciplina. Entonces, la condición de estos hermanitos era esa. Ahora, aterricémoslo en nosotros. Envidia, insisto. Cada quien aquí sabe en qué parte de su vida no es honesta. Que públicamente no nos demos cuenta es perfecto, Dios sí la ve. Si usted no le está yendo bien, si usted no le avanza, pero cree que todo está bien, permítame decirle que está como el pueblo de Israel en la época de Malaquías, que creen moralmente e intelectualmente que están bien y no es así. Y tropicalicemos eso. Tropicalicemos. Llegar tarde al culto es una falta de respeto a los hermanos y al que predica. ¿Y a Dios? Y a Dios. Pregunto, como dijimos ahora, materia de familia. El pastor que no se meta con mi familia porque yo sé lo que hago y yo veré cómo acomodo a mis hijos. ¿Cierto? 10, 15 años después, pastor, ayúdenme, ore. Por favor, ore porque mi hijo le pasó tal cosa. Ore. Mi matrimonio, no, que el pastor, no, es que eso no es así. Como me dijo, pues yo un hermanito en la fe, yo digo un hermanito en la fe. No, la Biblia dice eso, pero es que la realidad es esta. ¿Cierto? Insisto, y nota curiosa, el pueblo de Malaquías, que son esas personas que creen que están bien y de verdad no lo están, superó eso. Andrés va a venir a hablar de eso. Ese pueblo llegó a superar eso. No. La profecía termina con maldición, siguen 400 años de silencio y cierran con la profecía bíblica que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta el día de hoy, el pueblo que vino de Babilonia, que se instaló en Israel, sigue bajo un velo, dice Pablo, donde nunca se arrepintieron y hasta el día de hoy creen seguir estando en lo correcto, no aceptan reprensión y siguen llevando palo por más de 1000 años. Oramos por los judíos, es un pueblo de Dios, pueblo elegido, que viene el Mesías. Hay fieles, como dijimos, hay una línea que siempre se va a mantener fiel, Dios la guarda como siempre. Pero en términos totales, no corrigieron. Insisto, que es la parte práctica para nosotros. Que es más fácil que yo deje de tomar, que yo deje de fumar, que deje de robar, a
a que deje, a que empiece a leer temprano al culto, a que empiece a leer la Biblia todos los días, a que diezme como se debe. ¿Entienden? ¿Por qué es más fácil dejar eso? Porque al ser público la gente lo ve. Pero el diezmo suyo, como es su bolsa y nadie más la ve, porque en mi época de matrimonio yo no dejaba que mi ex esposa me viera las cuentas, porque es o viceversa, o usted no puede dejar que su esposo sepa cuánto gana o en qué invierte su dinero, porque acuérdense que el matrimonio son dos en uno. Las cuentas de ambos son para un bien, el bien es la casa, la familia. Pues yo, en esa época, la verdad es que yo me guardaba algo por aquello de es la realidad. Pero eso, ¿quién lo sabe? Solo usted y Dios. Entonces, a la hora de tratar esa conducta, e insisto, de ese tercer grupo de cristianos que cree que está bien y que no lo está, que cree que es bueno pero no lo es, y que no permite que se le corrija, que tiene el corazón tan duro, porque les vuelvo a decir, la Biblia en el Levítico habla del sacrificio tiene que ser el mejor, ¿cierto? Habla de que no se le dé un sacrificio a Dios que esté golpeado, que esté tuerto, que esté ciego, que esté lo que sea, ¿cierto? Entonces o sea, no los critico, me pongo en el lugar de ellos. ¿Qué pudo haber pensado un israelita en su época? Llevar el mejor carnero a esa bola de vagos de levitas que pasan ahí metidos en el templo. De por sí lo van a matar. Que se lo coman ellos, a que me lo coma yo. ¿Qué piensa la gente de la iglesia cristiana? ¿Qué pensaba yo? Porque eso a mí me lo había enseñado otro hermanito de la fe. Póngale cuidado, cada vez que en la iglesia comienzan a hablar del diezmo, es que las finanzas andan mal y el pastor quiere plata. ¿Cuántos de nosotros lo vemos así? Entonces, esa forma de pensar es más difícil de corregir y de quitar que el pecado público. El pecado público hace más daño, como dijimos, como un médico, de manera inmediata. Usted está viendo el camino autodestructivo. Ese pecado privado de corazón, esas malas actitudes que son solapadas, que casi no se dan cuenta, no hacen daño inmediato, pero van creando una carcoma interna que se da cuenta al tiempo. Y vean que si es así, que este mensaje de Malaquías es 400 años antes más o menos de la venida de Jesucristo, ¿cierto? Y cuando llega Jesús, vea que si el daño estaba tan hecho a nivel interno, los judíos habían convertido el templo en un mercado. Malaquías habla de acepción de personas y cómo era el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como ese que hace y yo no. En las sinagogas, ¿cómo se sienten las personas? Los más ricos y más prominentes, adelante. Y les cuento, hay mucha iglesia cristiana que lo puedo decir públicamente. Yo he visto el hermanito que llega, que a lo mejor cargo, es el que escoge dónde se siente. Tiene campo fijo. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de actitud es lo que realmente carcome. ¿Por qué? Porque usted no permite ni que Dios ni que el hermano en Cristo le corrija. Tanto es así que vea que ese corazón estaba tan duro que Dios les habla en Malaquías y no hicieron caso. Por eso oramos al principio, pídale a Dios que le hablando el corazón y que le permita a usted recibir la palabra. Porque si usted lo va a tomar como eso no es para mí, o ¿qué le pasa a ese chaval diciéndome que mi hijo es mal hablado? ¿No es el canijillo que tiene? ¿O qué le pasa al pastor diciéndome que no tome? Si yo sabía que era un gran borracho antes. ¿O qué le pasa a ese chaval hablándome de matrimonio del culto? Cuando se ha divorciado 2 veces. No, jamás lo guarde. ¿Qué dice la Biblia? Que el consejo se toma, si es bueno, si es bíblico, de donde venga. Entonces, ¿qué le pasó a los hermanos de Malaquías? Que ellos no lo veían así. E insisto, hasta el día de hoy es un claro ejemplo de un mensaje rechazado hasta el día de hoy. Eventualmente los judíos vuelven a ser parte de él, pero hasta el día de hoy ellos no van
dejado eso. Y vean que si el daño fue a largo plazo, que cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron. Nunca lo vieron. Igual, si ustedes llegan a hablar algo que es correcto con respecto a su vida privada, aterre en su corazón si es cierto por rico. Porque después no se queje si a 10 o 15 años plazo le pasan la factura. A veces más temprano. A veces más temprano, a veces más tarde. Les voy a poner un ejemplo para aterrizar, solo para que lo analicen. Hablemos de un negocio o de una familia. Que levantemos de mano a los hermanos que andamos buscando, que hemos buscado, andamos buscando hermanitos para el evangelio. No importa que no sean cristianos. ¿Cierto? Una palabra que me dijo un amigo, un profesor en la universidad también, que decía: un buen negocio con alguien mal termina mal. Por más bueno que sea, va a terminar mal. Por eso, para los empresarios serios, y en Estados Unidos es muy importante la referencia. Porque un negocio, por muy buen negocio que sea, por bueno que sea, si es con alguien mal, va a terminar mal. Tiene maldición. ¿Cierto? Y vea que se hace que usted alguien le roba hoy y no le paga, y mañana hace un negocio buenísimo, que es con él, y va a ganar más de lo que le robó, usted dice que sí, sabiendo el antecedente que tiene. Y se la juega, ¿cierto o no? Sí. Entonces, usted, veamos un negocio o una relación. Desde que empieza mal. No hay plan de Dios, no hay orden de Dios, no hay orientación de Dios, ni en el negocio ni en la familia. Y Dios, si esto no es tuyo, que no se dé, no pasa nada, hagámoslo. Si no es para mí esta mujer, quítamela de encima. Yo no digo nada, entremos. De por sí que me ganan una para Cristo. Diego, ¿Sí? para añadir a lo que vos decís, tan grave es esa actitud insolente que cuando nació la iglesia no hubo ni un judío en la iglesia. Los 120 eran galileos. Ok. Bueno, es un dato curioso, no lo manejaba el pastor. No hubo ni un solo judío en la iglesia, 120 galileos, que era la escoria de Israel. Entonces, ¿qué sucede? El negocio se da y camina. Y la familia y la relación se da y camina. 10 años, 15 años, matrimonios que han terminado 20 años después. O empresas que han quebrado después de ser fructíferas 10, 15 años. Ahora, imagínense lo que es para usted llegar a cortar una familia cuando hay 20 años de inversión, hijos y nietos, solo porque usted quiso sostenerla a fuerza. O tener un negocio donde usted, como decía el pastor una vez, hoy come con cuchara de plata y pasado mañana todo se perdió. Y aquí nosotros hemos visto, aquí en Cartago hemos visto empresarios prominentes terminar como peones. Y después volvemos al otro, a la insolencia. Algunos de los puntos que ellos tenían: menosprecio a Dios. Malaquías 1, del 6 al 7, ¿qué dice? Voy a ir terminando. Dice: el oído, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Oiga, qué reclamo más ellos les hace Dios a ellos. O sea, el sacerdote no sabía, ni siquiera percibía que le estaba faltando el respeto a Dios. Desprecio a Dios, 1:13. Lo que habló Ricardo: y habéis además dicho: ¿en qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. O sea, al punto de que usted vea, hermanito o hermanita, deje eso que es malo. ¿Qué tipo más necio? Qué fastidio ir al culto escuchar la misma cantaleta. Que diezme. Si yo me gano mi plata, ¿para qué voy a diezmar? Si paso que de plata que no te cambia. ¿Se piensa así, sí o no? Qué fastidio ir a la iglesia a que me digan que, no sé, que tengo que orar a Dios con mis bienes y que pagar impuestos, no sé. Qué fastidio que me hablen de lo mismo, si esto no es así.
apartarse del camino y apartar a otros, que ese es un pecado muy serio que cometemos levitas, que eso viene en 2:8 y 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho oídos y vamos ante todo el pueblo. Ahí sigue. El hermanito que dice, yo no diezmo. ¿Vos qué haces? ¿Vos diezmas así? ¿Para qué? ¿Es leyendo el bíblico? ¿Es leyendo el Antiguo Testamento? Si ya no se hace. Bueno, sí, está bien. Hay un estudio que dice, yo escuché que dio Esteban que el diezmo se dice en el Nuevo Testamento, pero ¿para qué? Para que el pastor se gaste eso en flan de coco y McMuffin. ¿Cierto? ¿Ah? Hay personas que piensan así o no. O qué fastidio llegar a la escuela dominical. ¿No es que ese hermanito, los de la escuela dominical no predican tan bien como el pastor? Entonces, y es muy largo el culto. Entonces mejor digamos más tarde por sí. ¿Cierto? La retrospectiva de las actitudes diarias en función de lo estudiado. ¿Qué es todo esto? Bueno, usted analiza con base en esto cómo está usted. Eso es todo. Analice de manera objetiva cómo está usted y vea a ver si usted le está preguntando a Dios. Bueno, Dios, dígame una cosa, ¿por qué usted no me bendice? ¿Y por qué los malos sí prosperan? Si no lo ha hecho, lo felicito, excelente. Yo sí lo he hecho y es muy frustrante. Para mí es muy frustrante levantarme día a día pensando que Dios está enojado conmigo y que yo trato de hacerlo todo bien, y para mí ha sido muy frustrante ver cómo yo, además, he visto cómo yo trabajo y mi trabajo se ha llevado al reconocimiento a otro. Consulta, analicemos si eso que nos está pasando es porque tal vez estamos como dos hermanitos de Malaquías, que ocultamos cosas de nuestro corazón, de nuestro diario vivir, que afectan nuestra relación con Dios y pensamos que no pasa nada. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este día y gracias porque nos permitiste compartir. Te agradecemos, Dios, porque eres bueno, porque permites que nuestra mente y nuestro corazón reciba tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te encomendamos el resto del culto. Amén.